Estamos en el taller de brainstorming. Acá tenemos un equipo que está haciendo una lluvia de los distintos eventos que han sucedido en esta aplicación. Brainstorming se escriben en naranja y se ponen en pasado. Por ejemplo, tarea vencida, tarea asignada, tarea cumplida, tarea notificada, tarea ingresada, tarea modificada. Veo que todo es tarea notificada o tarea modificada. Perfecto, ahí va a ir varios más. ¿Sí? Y se pone en orden ahí aleatorio por ahora. Conversar y a ver de qué trata exactamente, y ahí le ponen de repente hay más cosas aquí. De repente fecha creada, por ejemplo, fase definida, ¿no? Y cosas así. Entonces, de repente salen más eventos. Tienen que conversar. ¿Tienen que conversar? Reunión. ¿Qué más hay? ¿Tareas? ¿Actividades? Esta la necesitamos modificar. Ahí Ya. fecha, tarea, claro. Calendario. Los equipos ahora tienen el desafío de ordenar los eventos en una línea de tiempo. Y por ahí unas cosas que sucedió es que tuvimos que agregar más cartulinas, porque probablemente la línea de tiempo va a ocupar más espacio. Agendada. ¿Sí? También puede suceder que de repente esto genere sublíneas. Tarea planificada. ¿Sí? Y algunas cosas van a agrupar. Y acá está este proceso. ¿Sí? Esto es el equipo TEDIS. Entonces, alerta enviar. Un software en relación a la organización de tareas y proyectos. Entonces, digamos que la necesidad está en crear un usuario, ¿cierto? Y parte por la creación del usuario, ¿cierto? La creación del proyecto como tal. Se puede crear un grupo, se puede asignar los recursos y a su vez puede generar alerta, modificar el usuario o remover el usuario en este caso. Luego, bueno, siguiendo el flujo de la creación, ¿cierto? Se ingresa, se clasifica la tarea, puede ser duplicada. Si yo tengo una tarea muy recurrente, ¿cierto? Yo la puedo duplicar y asignar la clasificación, enlazarla con otra puede ser, y se puede priorizar. En este caso la tarea se puede clasificar de colores, ¿cierto? La tarea asignada, se asigna, ¿no? Al usuario, perdón, al usuario. Y aquí el tipo de tarea se puede modificar. Ya aquí en esta fase, ¿cierto? Se asigna la tarea, la fecha en este caso, y se agenda, ¿cierto? Puede tener agenda en el Outlook, bueno, lo pueden enlazar con varios tipos de herramientas. Y aquí se puede modificar el estado, cambiar el estado, ¿cierto? Y comentarle lo que tiene relación a la creación de la tarea al usuario. Ahí, por ejemplo, el estado modificado sería estado de la tarea modificado, por ejemplo. Por Claro, así. claro. Ese debería ser el nombre que deberían poner, porque no estamos básicamente poniendo un evento, pero que no sabemos a quién o sobre qué se está impactando, ¿no? A quién está pasando ese evento, ¿sí? Entonces es algo que también hay que tener en cuenta. Okay. ¿Sí? Claro, entonces, bueno, en relación a las tareas, se puede comentar, editar la tarea, eliminar, generar una alerta en relación a esto si se requiere, y por último se publica como un hito, ¿cierto?, de la creación de los grupos, de la tarea como tal. Ya también se puede eliminar la tarea vencida y la tarea cumplida. En este caso es como una especie de proyecto, ¿cierto?, en relación a las actividades que están dentro. Se puede generar reportes del proyecto, entonces tú puedes generar, no sé, una línea de tiempo en relación al proyecto, las métricas en relación al proyecto, y pues si el proyecto, digamos, parecido igual, podrías generar un proyecto duplicado en el cual, no sé, se puedan modificar ciertas cosas, pero la base el origen del primer proyecto. Lo que ha ocurrido aquí debe reflejar básicamente algo que realmente pasa en lo que estamos modelando o sucedió A la tarea. ¿sí? Entonces, justamente algo que es muy difícil a la hora de modelar, ¿sí? Es justamente aquí, por ejemplo, podría ser, ¿no? El PMO nunca aprueba los proyectos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O se demora 3 meses en aprobarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría poner eso ahí, ¿no? Solo ciencia ficción. Solo ciencia ficción. El PMO Demora 3 meses en aprobar las cosas. demora 90 días en darle check, por ejemplo, ¿no? Y lo ponen ahí, ¿sí? Ya, estos son puntos de dolores. Sí, por ejemplo, En rojo. en rojo.
¿sí? Porque es algo que siempre hace que esto no fluya, ¿sí? Cuando veamos estos eventos, ¿no? Que están relacionados unos a otros, ¿sí? Vamos a ver, así es como realmente funciona nuestra aplicación, nuestro sistema, ¿no? Muchos de los trabajos que vamos a hacer nosotros son básicamente, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, para que este evento suceda, algo debe pasar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, para que yo esté aquí, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Agustín me llamó y me dijo, oye, ya que estás acá, ¿por qué no hacemos el meetup el martes? Yo dije, ya, y estoy acá porque prácticamente me ha traído aquí. ¿Sí? ¿Okay? ¿Sí? Y bueno, entonces, un evento puede ocurrir básicamente por 4 cosas. Puede ocurrir porque una acción que fue iniciada por un usuario. O sea, por ejemplo, el PMO creó el proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, una acción se refleja con un POSIT de color azul. Bueno, acá no tenemos azul, pero vamos a simular que este es azul. Excelente. ¿Sí? ¿O celeste? Sí. Soy daltónico. ¿Ok? Entonces, aquí ponen, por ejemplo, esto. ¿Sí? Delante de este evento, voy a mover esto más acá. ¿Sí? Entonces acá dice, ahora esta acción, ¿sí? Es una acción que un usuario lo ha hecho. Se cayó el sistema. Shutdown. Entonces, por ejemplo, acá, puede ser tan trivial que decir, por ejemplo, acá, el comando o la acción que el usuario va a realizar es de repente crear proyecto. Ahí aparece un infinitivo. ¿Sí? Ya. Hay una acción Para que el proyecto esté creado, vamos a crear el proyecto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Entonces acá le ponemos, por ejemplo, no tenemos POSIT chiquititos, Sí, creo. tenemos. A ver. Tenemos. Botes chiquititos, ¿vieron? Entonces, por ejemplo, acá ponemos quién es el que va a hacer esa acción. ¿Quién es el responsable? ¿Sí? En este caso dibujamos acá. Imaginamos que sea el PMO. ¿Sí? ¿Sí? O el ágil, no sé, pues el CEO, no sé, quien sea, ¿sí? Entonces acá le ponemos el PMO. Entonces, él es responsable de crear un proyecto, ¿ok? Eso pasa, por ejemplo, cuando un evento es digamos, consecuencia de una acción de un usuario. Pero también puede ser, por ejemplo, la acción de, por ejemplo, de un sistema externo, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, acá dice usuario modificado, por ejemplo, este evento de aquí, ¿sí? Entonces voy a poner acá con el... Eso podría venir desde el sistema de autenticación, no sé, pues el Active Directory. Exacto. Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? Claro, el usuario, por ejemplo, modificó su contraseña. ¿Sí? O de repente el Active Directory se actualizó. SSO. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá pon Active Directory actualizado. Eso es otro evento. No, fue actualizado Active Directory, o podrías poner simplemente Active Directory, ¿no? O sistema de SSO. SSO. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto de aquí, básicamente, origina que el usuario se modifique. ¿Sí? O por ejemplo, en un sistema financiero, por ejemplo, alguien paga el crédito. ¿Sí? Por ejemplo, se procesó diariamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, proceso de débito automático, ¿no? Podría poner acá sistema de débito automático y acá podría salir, por ejemplo, cuota cancelada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este evento viene básicamente, es consecuencia de este sistema, ¿sí? Del sistema externo, ¿sí? Y le ponen el nombre del sistema ahí, ¿no? La otra es que puede ser, por ejemplo, consecuencia de otro evento, ¿sí? Por ejemplo, a ver uno. La tarea agendada debiera generar en algún momento un timeout, ¿no? Sí, pero, ¿Está acá abajo? No, por ejemplo, ¿Hay una alerta por ahí? podría ser. La alerta enviada y tarea agendada debiera aparecer algo parecido, ¿no? Ahí. Podría ser, pero ahora vamos a ver, por ejemplo, acá, por ejemplo, por ejemplo, proyecto finalizado, ¿sí? Imagínate este proyecto finalizado, acá tiene quién lo ejecutó, quién es esto, pero de aquí, por ejemplo, origina una alerta de que el proyecto se terminó, ¿cierto? Entonces, para que esto ocurra dentro de la anotación no es que vas a poner una flecha, sino que vas a poner un POSIT de este color
¿no? Que se conocen como policies. ¿Sí? Entonces, Regla de negocio. regla de negocio. Entonces, cuando un proyecto, o sea, cuando, ¿no? Entonces, ay, perdón, en inglés no hay nada. Then. Entonces, sí, cuando un proyecto se finalice o se cancele o se cierre, ¿no? Cuando el proyecto se cierra, entonces se envía alerta. ¿Ok? Una alerta. ¿Sí? Entonces, de esa forma enlazas este evento con este otro, porque este es consecuencia de este. ¿Sí? Eso es básicamente lo que quiere decir. ¿Sí? Y esas básicamente son las... La otra es, por ejemplo, que... acá, por ejemplo, tarea vencida. ¿Sí? Tarea vencida. ¿Sí? Imagínense que las tareas tienen un tiempo de duración, entonces le ponen un calendario acá. Es fácil, nomás le ponen acá un calendario. ¿No? ¿No? Eso quiere decir que este evento es básicamente consecuencia del paso del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Poner clientes calificación morosa, ¿no? Todos los fines de mes ocurre un proceso, ¿no? Que se lanza, ¿no? Y hace que los clientes sean morosos. Entonces, por ejemplo, es cliente moroso es vencida porque ocurrió algo acá, tiempo. ¿Sí? Entonces, con eso ya tenemos los cuatro elementos de básicamente cómo es que un evento puede pasar dentro del modelo. Y luego, ¿sí? Voy a ir más atrás acá. Acá. ¿Sí? Y este básicamente, este es el libro de Alberto. ¿Sí? Aquí básicamente dice la imagen que todo lo explica. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice que del mundo externo, ¿no? Un usuario, ¿sí? Basado en información que nosotros le vamos a dar, ¿sí? Él toma una decisión. Todas las decisiones que un usuario hace en nuestra aplicación, en nuestros sistemas, generalmente decantan en una acción. El usuario va a hacer algo. Por ejemplo, ¿no? Si de repente tuvo una, basado, digamos, no sé, pues, basado en que ya el proyecto está en producción, qué sé yo, en el sistema, ¿cierto? Hay cierta información ahí, ese POSIT verde que está ahí, ¿sí? Que dice data, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos que aquí está el PMO otra vez aquí, ¿sí? ¿Sí? El PMO lo finaliza. DMO. Perdón, PMO. Sí, dale. Y voy a poner esto de acá. ¿Color verde? El comando que es finalizar proyecto o cerrar proyecto, imagínate. Ya, el comando es de color azul, en ese caso. ¿Sí? Ya. Cerrar proyecto. ¿Sí? El PMO lo cierra. ¿Sí? Pero ¿basado en qué? Voy a utilizar este de aquí. ¿Basado en qué? Por ejemplo, de repente, el reporte de... Vamos a suponer el reporte de pase a producción. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces el PMO, basado en el reporte de pase a producción, esto acá, lo ponemos aquí, y este es la información. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros tenemos que generar aquí en este contexto, en este evento, darle al PMO un reporte del pase a producción de este proyecto, del proyecto que quiere cerrar, para que el PMO lo pueda cerrar. ¿Sí? Si el reporte le da la información para que el PMO quiera cerrar el proyecto y dice, sí, realmente pasa a producción, todo está ok, los usuarios están felices, así que vamos a cerrarlo. ¿Sí? Ok. Lo cierra. ¿Sí? Entonces se cierra el proyecto. Entonces, el usuario, ¿sí? Nuestros usuarios generalmente hacen una acción con nuestro sistema o con nuestra aplicación basada en información que el mismo sistema genera. ¿Ok? Esta aplicación, obviamente, este comando, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Utiliza, digamos, está dentro de un contexto, ¿sí? Que hace básicamente generar un evento. En este caso es el proyecto finalizado, ¿cierto? Y acá, como pueden ver, ¿no? Este evento puede aplicarse políticas, que es la que hemos visto allá, por ejemplo, o generar o aplicarse otra política que dice, por ejemplo, cada vez que se cierra un proyecto, mandar una alerta. Y esa alerta, de repente, para que se ejecute esa alerta, en realidad, lo que va a pasar acá, para terminar mi idea, es que esto de aquí no puede ocurrir
si no hay una acción. En este caso, lo que va a hacer es, por ejemplo, crear alerta, ¿sí? Crear alerta, y para crear esta alerta es muy posible que yo necesite, ¿sí?, el template de la alerta, ¿no?, con la data, ¿no?, la plantilla De alerta. de alerta de cierre de proyecto. Entonces, esta política ejecuta un comando o una acción, ¿no?, que se llama crear alerta, y esta crear alerta necesita esta información, ¿sí?, que es la plantilla de cierre de proyecto, para poder enviar la alerta. ¿Ok? ¿Sí? Van a ver que guardan relación. ¿Sí? Tarea creada, tarea modificada, etc. Entonces, cuando muchos eventos guardan relación, ¿qué significa? Significa que esos eventos se pueden agregar, se pueden, digamos, agrupar, ¿sí? Entonces, eso se genera como, estos eventos lo que van a hacer es generar lo que se conoce como un, dentro del argot de Domain Database, un contexto, un domain context. En este caso, el domain context podría ser, por ejemplo, administrar tareas. Y administrar tareas, por ejemplo, va a ser, por ejemplo, tarea ingresada, tarea enlazada, todos los que tengan que ver con tarea, tal vez. ¿Ok? Imaginemos que solamente son estos. Entonces yo voy a poner aquí todos estos eventos. ¿Y eso se pone en línea de tiempo? No. Estos son básicamente, estos son los eventos de este contexto. Ok. ¿Sí? Obviamente, nosotros ya tenemos información acerca de estos eventos. Por ejemplo, para cada uno de estos eventos ya, si hemos hecho el trabajo anterior que estamos viendo acá, obviamente vamos a tener comandos, ¿sí? Y vamos a tener lo que está aquí en verde, se conoce como modelo de lectura, o sea, read models, que son básicamente información que nosotros le damos al usuario que no puede modificar, solamente puede ver para que tome una decisión. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, aquí imaginemos que estos pertenecen a este lugar. Cada uno de estos eventos va a tener un comando con la data. Entonces ya vamos a ver que todo este contexto, ¿sí?, que es administración de tareas, tiene una serie de comandos. Y cada comando obviamente tiene una serie de eventos, y cada evento tiene una serie de comandos, ¿no? Y posiblemente cada uno de estos eventos tenga políticas, ¿sí?, relacionadas, ¿sí? O sea, todo lo que hemos hecho aquí, por ejemplo, esto de aquí, todo esto de aquí, se traslada dentro de este contexto de este agregado o este domain context. Entonces, por ejemplo, esto de acá, de repente es mucho más complejo y se va a ver agrupado así, grande, ¿no? ¿Sí? Y posiblemente en una línea de tiempo, qué sé yo, etcétera. Pero básicamente todo eso de aquí nos dice que es, por ejemplo, una parte de nuestra aplicación, ¿sí?, que está interrelacionada. ¿Ok? Podría ser, por ejemplo, un módulo, si le quieren llamar así, podría ser un submódulo, qué sé yo. Pero esta funcionalidad que es administrar tareas es parte de este dominio, es solamente esta parte. Posiblemente cuando sigamos analizando vamos a encontrar otro tipo de eventos aquí que de repente tienen que ver con el proyecto, y posiblemente creamos otro contexto que se llama, por ejemplo, administración de proyectos, nada más, ¿sí? Y vamos a ver todos los eventos y todos los comandos, los read models, etcétera, que tienen que ver con la administración de proyectos, ¿sí? Y así vamos viendo, ¿sí? ¿Ok? O sea, esa parte es la segunda o la tercera parte de este trabajo, ¿sí? Entonces ya vamos a ver ya básicamente, digamos, dividido en cómo es que funciona o cómo es que se componen los elementos de cada uno de los contextos de nuestra aplicación, ¿sí? Obviamente, ¿no?, lo ideal, ¿no?, lamentablemente, así como cuando nos pasa, por ejemplo, con estos datos, es que hay que guardar el registro de esto, ¿no? El registro cuando estaba en el timeline primero, tal vez, o de repente simplemente duplicar y utilizar otra pared para poder hacer este trabajo. O sea, básicamente forma parte de eso, ¿no? O sea, ya, o sea, podríamos generar otra cartulina donde estuvieran los distintos contextos. Así es. Copiado. Si quieren, así, ¿no? Para poder hacerlo. O ponerlo todo en el mismo sitio y tratar de ordenarlo de tal manera que sea fácilmente de seguir o leer, ¿ok? Porque puede ser que de repente de administración de proyectos, administración de tareas, posiblemente administración de usuarios, ¿no?, etcétera, ¿no? Puede haber varios, ¿no? Entonces se podrían agrupar de esa forma, ¿sí? ¿Pueden haber dos actividades en distintos contextos? Por supuesto, ¿sí? O sea, en un mismo contexto, pero... Puede haber un comando o un evento que se llame tarea agendada acá y un proyecto acá que se llame, por ejemplo, tarea agendada, ¿cierto? Posiblemente sea el mismo evento, pero este evento, como pueden ver, tiene un comando y tiene un actor, y posiblemente aquí, en sea un usuario, ¿sí?, el desarrollador, el jefe de sistemas, qué sé yo, el usuario que hace esto, y en el otro contexto ya no sea esa persona, sino sea otra persona. Okay.
¿sí? Y posiblemente los datos que le vamos a dar o los datos que este va a actualizar, ¿sí? Posiblemente no sean los mismos, ¿sí? No necesariamente van a ser los mismos, ¿sí? Ahora, he visto que hay muchos programadores aquí, ¿cierto? Entonces, el detalle está que, por ejemplo, acá este reporte de predicción o, por ejemplo, este plantilla de alerta que cierra el proyecto, de repente tareas o lista de tareas por ahí, de repente aparece ahí, no tiene que ver nada con la base de datos, ¿ok? Esto no está vinculado con acciones de base de datos ni nada por el estilo, simplemente es información que fluye entre un evento y otro. O sea, así que tiene que... Limpiar la casa. nosotros tenemos que limpiar la casa para poder pensar básicamente en cómo es que la gente que trabaja con nosotros en el negocio piensa, ¿sí? Y nosotros, bueno, tratar de hablar en ese contexto. Ahora, una vez que tenemos esto, por ejemplo, porque ya una vez que ya está ahí, ya hemos iterado todo, ya tenemos bien definido el contexto, etcétera, ¿sí? Y ahora, ¿cómo lo llevamos a la programación? ¿Sí? Bueno, entonces, y programar es esto básicamente, generalmente, ¿no? Nos van a pensar acá, decimos, ok, ¿y esto cómo lo puedo pasar a una historia de usuario? Ah, creación de proyecto, creación de tarea, ¿no? Ya está, esa es una historia de usuario, ¿sí? Ahora, en desarrollo, ¿cómo lo puedo ver? Ah, crear proyecto, reporte de producción, si tengo data en el medio, eso quiere decir que tengo que mostrar la data, así que tengo que crear un formulario o algo. ¿Podría escribir algo de código ahí, ¿cómo se llama esto? ¿Pseudocódigo? Sí, se podría hacer. Incluso creo que hay herramientas de generación de código que utilizan esto para poder generar eso. Ok, entonces por ejemplo, esta es por ejemplo una clase, ¿sí? Y vamos a suponer que esta clase, ya, generalmente implementa una interfaz, ¿sí? Y voy a buscarlo en español, ¿sí? Y comando, ¿sí? Y bueno, y esta interfaz generalmente es public, por ejemplo, no sé, vamos a poner acá. Proyecto creado, coma, y acá dice crear proyecto request, ¿sí? Entonces yo podría lo dejando acá poner básicamente que proyecto creado ejecutar, y recibo una instancia básicamente de crear proyecto request, digamos request. Y aquí yo podría básicamente, por ejemplo, ¿no? Tomar el request, ¿no? Por ejemplo, podría tener por ejemplo, un mapper, ¿no? Map.request, map, no sé, pues, request.to, y acá le paso, por ejemplo, el modelo de, por ejemplo, que se llama proyecto domain model. Entonces, y luego podría decir, por ejemplo, repositorio, ¿no? Imaginemos que tengo una variable que se llama repositorio punto. Como la base de datos, ¿no? Claro, la base de datos donde quiero grabar acá esto voy a poner acá una variable var modelo igual El modelo. modelo. El modelo es como el objeto que tiene todos los objetos, ¿no? ¿Sí? Obviamente que acá de repente tendría que ver pues código de generación, las transacciones, qué sé yo, etcétera, ¿no? ¿Cierto? Y por ejemplo aquí yo podría poner de repente, no, pero bueno, para demostrar podría poner acá fire event, porque de repente es fire event, podría ser por ejemplo proyecto creado alerta, y recibe de repente punto, le paso por ejemplo el modelo, ¿sí? Entonces, Ya, para los que no conocen mucho de C#, ¿qué es lo que estás tratando de hacer con ese no, lenguaje? esto no es C#, este es un lenguaje que me acaba de escribir, ¿sí? ¿Okay? Sí, lo que pasa es que, ¿qué significa, por ejemplo, acá tú le pusiste ese parámetro ahí que esto viene entre paréntesis, o sea, bueno, entre mayor y menor. Explica un poquito. Ya, ok. Básicamente lo que quiere decir es que esto aquí es el tipo. Entonces lo que quiere decir es que está mapeando, bueno, vamos a ver acá.
mapea el request, que es del tipo crear proyecto request, que es básicamente lo que podría estar dentro del comando, ¿sí? ¿Ok? Dentro del comando, ¿sí? Y lo va a mapear a un objeto de negocio. O sea, va a convertir esa información en objeto de negocio. Por ejemplo, ¿no? De repente yo tengo un texto, de repente tengo, por ejemplo, monedas, que es, por ejemplo, de repente en nuestra interfaz de usuarios, por ejemplo, monedas, soles, pesos chilenos, ¿cierto? Pero nosotros no guardamos eso. De repente guardamos el ISO, ¿no? O sea, PEN, CLP, USD, ¿cierto? Entonces, ese mapeador va a hacer esa transformación. Y luego de ahí básicamente grabo esto, lo persisto, y luego acá pongo, bueno, acá le voy a cambiar el nombre, voy a poner acá lanzar evento. Lanzar evento, el evento del tipo proyecto creado alerta, y le paso el modelo o el proyecto que acabo de crear, ¿sí? Y esto posiblemente ya agarre y empieza alguien, este evento se lanza, ¿no? Dentro de repente de la arquitectura de la aplicación, etcétera, que justamente hace que alguien lo tome, ¿no? De repente es un mensaje, una cola, qué sé yo, alguien toma eso y empieza a mandar los correos, etcétera, ¿sí? Ya escapa de la responsabilidad de este comando. El comando solamente es crea el proyecto y lanza el evento, ¿sí? O podría ser, por ejemplo, si es algo más complejo, por ejemplo, lanzar alertas, le paso el modelo y ese de lanzar alertas se encarga de resolver, ¿no? Qué alertas son las que están amarradas a este modelo o a este comando y lanza, ¿sí? Lanza el evento. Por ejemplo, acá, para que vean, en programación es cada uno de estos comandos que están aquí, ¿sí? Son los datos de entrada del sistema, ¿sí? Y esos datos de entrada del sistema van a generar una acción que produzca algo en el sistema, ¿sí? En este caso, el comando crear proyecto, ¿sí? Obviamente me ha requerido que yo cree alguien que ejecute este comando, ¿sí? Alguien que haga esto, ¿sí? Y cuyo resultado es tener un proyecto creado en nuestro sistema, ¿sí? Y luego posteriormente lanzar un evento, ¿sí? Y eso está básicamente modelado aquí. ¿Dónde era? Uzi, ¿te parece que vamos mapeando los objetos de la pantalla acá, dentro del código, para que se entienda un poquito la lógica? Dale. Ven, dale. Por ejemplo, acá sería, bueno, acá dice, este es crear proyecto. Ya, el evento es lo primero, ¿no? El proyecto creado, este es el evento, ¿cierto? Ya, y eso equivale acá Bueno, acá básicamente es al método. El método, sí, este es el... Proyecto creado es ¿sí? Sí, todo esto. Es el método. Sí, ok. Crear alerta es de repente el comando en sí, o sea, todo esto acá, crear alerta. ¿Sería como la clase? Claro, la clase, que es crear proyecto, en realidad acá sería crear... Pero que tenemos una crear alerta acá adentro, mira. Tenemos un crear proyecto, ¿quién lo podría escribir ahí en celestito? ¿Un crear proyecto? Está ahí. Perfecto, ahí está. Ya, listo. Sí. Por ejemplo, acá dice bueno, acá, básicamente es esto. Ahora sí. Entonces, crear proyecto es... Está fuera de eso, ¿no? Ahí está. Ese es crear proyecto, perfecto. Entonces, crear proyecto es... Esta instancia, este comando es esta clase, toda esta clase. ¿Sí? Los datos de este comando, porque necesita tener un input del usuario, son del tipo crear proyecto request, que es básicamente este. Nombre del proyecto, encargado, etcétera. Todo lo que se les ocurra ahí, lo podrían poner ahí dentro de un POSIT de este tipo. ¿Sí? Se ponen qué datos se requieren para crear un proyecto. ¿Sí? Entonces, esos datos se tienen que reflejar en esta clase y se ponen ahí. ¿Sí? De ahí, por ejemplo, ¿dónde está? Por ejemplo, plantilla de cierre de proyecto, acá plantilla, podría ser, por ejemplo, acá una... Vamos a poner esto por acá. Y lo que pasa es que de acá, esta acción de aquí, posiblemente yo tenga que, para que ese alerta, ¿sí?, se ejecute, yo en algún lado de mi código debo tener, por ejemplo, enviar alerta. Alerta, proyecto creado. Entonces, es lo mismo. Y comando, posiblemente esta acá decía, por ejemplo, plantilla, proyecto creado,
Y recibe básicamente, podría recibir de repente acá el proyecto, ¿sí? De repente como modelo de entrada. Y al igual que este de aquí, posiblemente acá sea lo mismo. Public sería plantilla proyecto creado, ejecutar, recibe un proyecto, y acá básicamente es ay, ¿qué pasó acá? Sí, sí. Acá podría ser, por ejemplo, ¿no? Acá podría, digamos, crear plantilla, ¿no? Imagínense, ¿no? Que recibe proyecto, ¿no? Que posiblemente sea un método dentro de esta clase, no lo voy a poner acá, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí, por ejemplo, enviar alerta, enviar alerta, y le puedo pasar, por ejemplo, acá, acá le pondría, por ejemplo, dar alerta, igual, y le pongo alerta, ¿sí? Y ya está. De repente sea eso, ¿sí? Entonces, esta plantilla es justamente lo que está entrando a este comando. Acá hay donde está el crear la alerta o enviar, este es el comando, lo vamos a cambiar el nombre. Acá sería básicamente enviar alerta de creación de proyecto, ¿sí? Y acá esta información es lo que llega aquí, y enviar alerta es básicamente ya es la ejecución de esto, ¿sí? Ahora, generalmente lo que ocurre es que si utilizamos esto de otra forma, yo, por ejemplo, aquí, dentro de esto de aquí, dentro del código, vamos a comentar, generalmente, y lo que ocurre en realidad es que se graba el envío de la alerta en un repositorio. O sea, el hecho de enviar una alerta tiene que estar registrado en un lado, porque si no, nunca pasó. Así que tiene que registrarse, ¿no? Lo mismo, el hecho de que el proyecto haya sido creado es porque está en la base de datos, ¿sí? ¿Ok? Ahora, este repositorio grabar puede ser una base de datos relacional, puede ser una SQL o puede ser una base de datos orientada a eventos, ¿sí? Lo mismo aquí también, ¿sí? Pero eso va a depender de dónde o cómo lo van a implementar, ¿sí? Pero básicamente, lo que está aquí y lo que está aquí justamente registra el evento que es alerta enviada, y en este caso es proyecto creado en el otro lado, ¿sí? Y queda huella dentro de nuestro sistema que esos dos eventos han sucedido, ¿no? Y básicamente eso sería lo que más o menos trato de reflejar en el poco tiempo que tenemos, ¿no? Pero la idea es que utilizando esta metáfora que hay aquí, todas las acciones del usuario se pueden reflejar en un comando, y este comando de una u otra forma va a poder ser implementado por un único elemento. Entonces la relación 1 a 1 a nivel de código y a nivel de acciones dentro del contexto siempre es 1 a 1, ¿sí? Siempre existe. Y puedes mapear básicamente lo que está ahí en nuestro modelo, mapearlo en el código, ¿sí? Incluso los nombres que han puesto en los posits, ¿sí? Pueden ser utilizados a la hora de escribir el código. Entonces es mucho más sencillo poder ir de aquí a aquí, ¿sí? Es mucho más sencillo, es mucho más fácil de leer el código, es mucho más fácil de que, por ejemplo, alguien que venga aquí entienda, realmente esto es lo que está pasando en el negocio, y sí se ve reflejado en lo que estoy haciendo en ese momento. Entonces, más o menos de eso se trata, tener un lenguaje ubícuo, ¿no? Así es, básicamente. ¿Sí? Entonces, ese es básicamente cómo se traduce en código este pequeño ejemplo, ¿no? El detalle está en que no es fácil hacer esto, porque para poder conseguir eso tiene que haber conversación, ¿sí? O sea, mucha conversación, o sea, preguntar por qué es esto, o sea, esto realmente es útil, sirve, ¿cierto? Por ejemplo, algo que les puedo decir rápidamente como feedback es de lo que les puse de tarea aquí, es que preocúpense de lo que realmente importa, y lo dije, tiene que ser un evento relevante, ¿cierto? Y relevante es, por ejemplo, una tarea creada. Relevante es que el usuario se logueó, no es muy relevante para el negocio, ¿sí? Todo el mundo ya ha hecho logins, logouts, eso ya está, ya, o sea, no hay, hasta podría consumir un servicio, ¿cierto? Entonces, enfocarme en lo que realmente importa, lo que tengo que modelar,
¿sí? Y es ahí donde todos y cada uno de nosotros tiene que ponerse a pensar lo siguiente: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué queremos modelar? ¿No? ¿Qué queremos sacar de acá? ¿Sí? Y la idea es básicamente tratar de diseñar un producto que realmente refleje lo que queremos hacer, lo que queremos entregar, ¿sí? Entonces básicamente la técnica sirve para eso, justamente para fomentar la comunicación entre la gente que va a hacer o va a construir el sistema y con la gente que espera tener ese sistema para hacer el trabajo que después posiblemente generen ingresos o dividendos a la compañía o a la empresa en la que quiere trabajar, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿sí? Generar conversación, ¿no? Y que todos participen, ¿no? Ya de ahí cómo se traslada el código, este es un ejemplo pequeño, pero ya de ahí ya entra otro tema, ¿no? Para la gente que desarrolla software va a tener que meterse a investigar cómo es que esto se puede trasladar en código, pero sí, se puede hacer, como pueden ver, ¿sí? Se puede hacer. Ahora, este dato de aquí, que es el dato de entrada, que es el proyecto request, podría venir de un formulario web o de una página o de una pantalla o una aplicación móvil. Al final, esa aplicación móvil va a capturar esa información, la va a meter en algún JSON o lo que sea y lo va a mandar a nuestra aplicación y va a llegar en este formato que nosotros vamos a recibir y luego vamos a ejecutar para que esto justamente se haga realidad, ¿sí? Entonces, es básicamente cómo se plantea. Entonces, generalmente un comando va a tener que venir de una UI o va a de repente venir de otro sistema, ¿no? Si nos integramos con otro sistema, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues imagínense acá Transbank, ¿no? Por ejemplo, las transacciones que se hacen. Transbank nos envía información en un formato cual sea, pero nosotros tenemos que destilar eso para obtener qué justamente nos está enviando, que es, por ejemplo, una transacción de un pago con tarjeta de débito o de crédito. Y eso es lo que llegará aquí y tomado ese modelo, esa información, nosotros haremos o ejecutaremos lo que tenga que hacerse según lo que hemos modelado, ¿no? Entonces, básicamente, a grandes rasgos, lo que se puede llegar a hacer, ¿no?